económicas. El año pasado se tuvo un registro récord porque precisamente las remesas llegaron a 64,000 millones de dólares. La verdad que es una cifra récord, aunque ha venido creciendo desde los últimos 10 años. Entonces, este monto histórico, pues la verdad, constituye un 44.4% del total de todas las divisas que llegan al país, Omar. Es una fuente muy importante de divisas. De hecho, es una entrada de dinero que corresponde más del doble de lo que se vende por petróleo. Entonces, ha llegado a constituirse ya en el 3.7% del PIB nacional. O sea, es una cantidad de dinero considerable para el país. Investigué que la mayoría de los receptores de este dinero, Omar, el 58.4% son mujeres, son quienes reciben ese dinero aquí en el país. Principalmente se trata de mujeres cuyas familias pues están en pequeñas comunidades. El 50% de las comunidades que reciben ese dinero están precisamente en comunidades de menos de 15,000 habitantes. O sea, es el ámbito rural principalmente, aunque desde luego en las ciudades también hay muchas familias que reciben dinero por parte de sus hijos, principalmente de sus hijos. Más de la mitad de las remesas vienen de 2 estados de los Estados Unidos, California y Texas. Y quienes reciben más remesas a nivel nacional es Guanajuato y Michoacán. El año pasado recibieron más de 5,600 millones de dólares cada uno. Oaxaca, que es uno de los estados, pues obviamente que nos interesa mucho, está dentro de los 10 primeros estados que reciben remesas. Está en el 6º lugar. El año pasado recibió más de 3,400 millones de dólares en remesas. Lo ubica en el 6º lugar de los estados del país que reciben más remesas. Ahorita, por ejemplo, en el primer trimestre de 2025 se recibieron 808 millones de dólares aquí en Oaxaca. En el ámbito municipal, el año pasado los municipios de Oaxaca que mayores ingresos tuvieron por remesas fue la ciudad de Oaxaca, la ciudad de Huajuapan de León y Tlacolula de Matamoros. En el caso de Huatulco, Omar, se recibieron 11.3 millones de dólares el año pasado por remesas. Entonces, es una cantidad, sin duda alguna, que pues representa una fuente de ingresos para muchas familias. ¿Cuál es el debate reciente? Bueno, pues Trump, ya sabe que a todo le quiere poner pues un arancel, y pues obviamente que las remesas es una oportunidad que él ve. Piensa recaudar con el establecimiento de un impuesto del 5%, que ya ahorita está en 3.5% por aprobarse en el Senado. Ya se aprobó en la Cámara de Representantes, lo que viene siendo como la Cámara de Diputados, digamos, en México. Entonces se espera que el Senado apruebe este impuesto del 3.5%. Tiene dos intenciones, yo así lo veo, Trump, para imponer este impuesto. Por un lado, pues un poco retener ese flujo de dinero de Estados Unidos hacia México, y por otro lado pues empieza también un poco a recaudar recursos vía este cobro de impuesto. Se estima la recaudación unos 12,000 millones de dólares anuales por este impuesto, ¿no? Desde luego que esto qué significaría para nuestros paisanos que residen allá, sobre todo los ilegales, porque hay una distinción. Quienes no pagarían impuestos serían los mexicanos, pero ya residentes o con esta credencial verde que los hace ya residentes. Ellos no pagarían este impuesto, solamente pagarían cerca de 4 millones de migrantes indocumentados. Estamos hablando de que, por ejemplo, por cada $1,000 que quisieran enviar ellos, tendrían que pagar $35, ¿no? El 3.5% pues de los envíos. Esto afectaría desde luego a muchas comunidades que prácticamente viven de las remesas a nivel nacional. Hay comunidades en Zacatecas, ¿no?, en Guanajuato, en Michoacán, no se diga en Oaxaca, Guerrero, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podría provocar? En mi opinión, pues quizá que mucha gente pues quiera irse, quizá tenga ese efecto, ¿verdad?, que quieran emigrar a Estados Unidos, porque como ya quizá se reduzca el flujo de dinero de familiares que están allá, pues mucha gente va a querer irse pues todavía con mucho más razón. Quizá la gente va a buscar
recurrir a familiares o amistades con ciudadanía o residencia en Estados Unidos. Quizá también puedan buscar canales informales de envío, quizá hasta acudir seguramente a organizaciones criminales en estas actividades. Entonces, sí, yo creo que tendría un efecto incluso hasta dañino para la misma economía de Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, a mí lo que me llamó mucho la atención, Omar, es una declaración que hace la presidenta, ¿no? Cuando textualmente dice: hicimos un llamado para que nuestros paisanos que están allá, muchos de ellos incluso ya tienen la doble nacionalidad y siguen ayudando a sus familias, le envíen cartas, correos electrónicos en sus redes sociales a los senadores para que les digan que no estamos de acuerdo con eso. Y vamos a seguir informando porque, de ser necesario, nos vamos a movilizar porque no queremos que haya impuesto a las remesas en nuestros paisanos de Estados Unidos. Yo de repente al leer esto, yo dije, bueno, ¿qué hubiese escrito Carlos Monsiváis en una columna que tenía que se llamaba Por mi madre Bohemios? Por mi madre Bohemios. Por mi madre Bohemios, ¿no? Que con ironía este cuate, digamos, interpretaba, ¿no? Diseccionaba lo que decía la clase política, ¿no? O sea, aquí hubiera pues escrito Monsiváis. Yo diría, bueno, pues ¿quién lo dijo? ¿Una presidenta o una migrante? No, o sea, de verdad es sorprendente esta declaración. Por un lado, porque en realidad distrae la atención, ¿no? Yo contesto, por ejemplo, porque alguien puede decir, oye, Ricardo, pero ¿son buenas o malas las remesas? Son buenas, yo lo acabo de decir, es una fuente... Lo que representa para Oaxaca, ¿cuánto dijiste? ¿3.800? El año pasado 3.400 millones de dólares. 3.400 millones. Santa María Huatulco le llegaron casi 12 millones de dólares. Que son 214 millones de pesos, para más de 214 millones de pesos, pero y los 3.400 millones, pues se aproxima ahí a los 70,000, ¿no? Más 70,000 millones de pesos. 70,000 millones para el estado de Oaxaca, lo que representan las remesas. Solo las remesas, ¿no? Pero fíjate, hay un tuit bien famoso, yo me di la tarea y dije, bueno, y resulta que el mismo López Obrador, en el cual coincido, sobre todo el López Obrador del 2016, cuando no era todavía presidente, y él escribió, dice, está tan mal la economía que muchas regiones del país solo viven del dinero que envían los migrantes a sus familiares. Benditas remesas. O sea, el hecho de que haya remesas no significa que la economía esté bien, todo lo contrario. Significa que muchos mexicanos no han encontrado la oportunidad de trabajo porque tienen ganas de trabajar, pueden trabajar, tienen las capacidades, pero no tienen las oportunidades y se tienen que ir a otro país. O sea, se ha criticado esa parte de cómo destacan en los informes la parte de las remesas como si fuera algo que el país estuviese produciendo, y lo que representa es la incapacidad de todos los gobiernos durante décadas. No hablamos evidentemente solo de estos últimos gobiernos, sino durante décadas lo que se dejó de hacer en nuestro país, que es generar empleos para que toda esta gente no hubiese migrado, porque a quién le gusta migrar, ¿no? Claro. Y sobre todo emigran a un país en donde no son bien recibidos de cierta manera, ¿no? Donde reciben discriminación, violencia, abuso. Yo hace tiempo vi un reportaje en el estado de Florida donde había esclavismo en el siglo XXI. Entonces, más que presumir, yo creo que la presidenta está en esa postura, debería verdaderamente sentarse a analizar con sus colaboradores, con asesores económicos, pues qué hacer para, pues de cierta manera frenar esta migración, ¿no? Yo creo que las remesas, repito, contribuyen a mejorar el nivel de vida de los hogares, sobre todo aquellos hogares pobres, pero están lejos de representar pues una estrategia que permite resolver de fondo el problema estructural que perpetúa la pobreza, ¿no? Entonces yo creo que es importante ahí que se entienda que las remesas no es algo en el que hay que presumir, es sinónimo de que algo mal está pasando en nuestra economía. Ricardo, te agradezco mucho que hayas venido este viernes aquí a hablarnos de este tema, y por supuesto dejamos abierta la invitación para el próximo viernes. Esperamos contar también con tu colaboración. Muchísimas gracias, Omar. Al contrario, gracias a ti.